Un saludo muy afectuoso, mis queridos profesores. Bienvenidos a esta jornada pedagógica número 4, en la que hablaremos un poco sobre la integración curricular. Nuestro objetivo será ofrecerles herramientas teórico-prácticas sobre la integración curricular, específicamente sobre la multidisciplinariedad, que les permite implementarla en sus planeaciones y a su vez les aporte su práctica pedagógica. Tenemos entonces unas preguntas que nos van a servir de detonantes para que hagamos un ejercicio de retrospectiva y nos volvamos a ir a nuestra infancia o adolescencia y nos preguntemos qué asignaturas eran esas que nos gustaban cuando éramos estudiantes, cuáles creen ustedes que fue el área que más les ha servido en la vida, es decir, cuál fue esa materia que los motivó a hacer lo que hoy son, a disfrutar lo que hoy disfrutan. Y pensémonos también si hay la misma cantidad de asignaturas a la que había hace 20 años. Estas preguntas realmente, mis queridos profesores, las hacemos en tanto que ya no tenemos la misma cantidad de asignaturas, quizás sean más. Igual, tampoco se llaman de la misma manera. A veces pensamos que hay estudiantes que nos dicen, es que a mí no me gusta el español, es que a mí no me gustan las matemáticas, es que a mí no me gustan las ciencias sociales. De alguna manera, algunos de nosotros también pensó eso en algún momento. O, por ejemplo, pensarnos en cuál fue esa área que más nos sirvió en la vida. Algunos después de que salimos del colegio dicen, mira, yo no me lo hubiera imaginado, pero tal materia me sirvió y la verdad en ese tiempo yo no la estimaba tanto. Estas preguntas nos sirven porque tienen que ver un poco también con cómo el docente implementa todas las materias, todas sus áreas y logra en el estudiante motivación, logra en el estudiante comprender asuntos que tal vez están por fuera del rango de nuestra materia misma. Vamos a avanzar un poco entonces, analicemos estas preguntas que también nos sirven para orientarnos y hemos escuchado muchas veces, insisto, también puede que nos haya pasado a nosotros decir yo no voy a estudiar algo que no tenga que ver con las ciencias matemáticas, perdón, yo voy a estudiar algo que no tenga que ver con las ciencias matemáticas. Muchas personas, por ejemplo, dicen, no, yo es que realmente estudié lengua castellana porque a mí no me gustan las matemáticas, o yo estudié sociales porque a mí no me gustan la lengua castellana, o viceversa, yo no estudié matemáticas porque no, yo estudié matemáticas porque no me gusta lengua castellana, ¿cierto? Entonces, este tipo de cosas van a permitirnos pensarnos en nuestra propia experiencia y en la experiencia de los estudiantes, que son cosas que hemos escuchado también. Otra pregunta puede ser, estos temas de ciencias, matemáticas, ¿para qué me sirven a mí en la vida? Es otra pregunta que solemos escuchar y que seguramente también hemos hecho. ¿Para qué enseñan eso si yo nunca lo voy a necesitar? Pensémonos en los estudiantes que nos dicen, profe, es que yo no quiero ser un científico, o yo no quiero ser profesor, o yo no voy a ser matemático. Yo lo que quiero ser es, digamos, yo quiero ayudarle a mi comunidad, siendo el conductor de una lancha, el conductor de un bus, yo quiero ser piloto. Ellos creen, a veces cuando nosotros estamos estudiando, creemos que nosotros no vamos a necesitar las matemáticas o la lengua castellana, pero también implica un poco cómo vemos esas materias o cómo nos muestran esas materias. Más adelante vamos a ver que todas estas áreas efectivamente nos van a servir para algo y nos siguen sirviendo durante toda la vida. Y luego, ¿qué tiene que ver el español con las matemáticas? Otra cosa que nos preguntan, ¿cierto? O qué tiene que ver las matemáticas con las ciencias sociales, o qué tiene que ver el español con la ética. Todo esto es importante discutirlo en este momento. Más adelante ampliaremos un poco estas preguntas o inquietudes que a veces escuchamos o alguna vez dijimos. Tenemos entonces a continuación un ejemplo, o más que un ejemplo, una invitación a que leamos este cuento entre todos. Se llama La promesa del renacuajo, es de Jane Willis y Tony Ross de la editorial Cerrés. Vamos a mirar entonces el cuento y este nos va a servir entonces para contarles un poquito sobre la multidisciplinariedad.
La promesa del renacuajo, Jane Willis, Tony Ross. Allí, donde el sauce casi besa el agua, un renacuajo se encontró con una oruga. Se miraron fijamente a sus diminutos ojos y se enamoraron. Ella era para él como un maravilloso arco iris, y él era para ella como una perla negra y brillante. «Me encantas», dijo el renacuajo. «Tú también me encantas», contestó la oruga. «Prométeme que nunca vas a cambiar». «Te lo prometo», dijo el renacuajo. Pero estaba tan claro como que el tiempo cambia que el renacuajo no podía cumplir su promesa. La siguiente vez que se encontraron, a él le habían crecido patas. «Has roto tu promesa», dijo la oruga. «Perdóname», suplicó el renacuajo. «No he podido evitarlo. Yo no quería que me salieran patas. Solo te quiero a ti, mi maravilloso arco iris». «Y yo solo te quiero a ti, mi brillante perla negra. Prométeme que nunca vas a cambiar», dijo la oruga. «¿Ustedes, profesores, qué creen? ¿Cambia o no cambia?» «Te lo prometo», dijo el renacuajo. Pero estaba tan claro como que las estaciones cambian que la siguiente vez que se encontraron, a él le habían salido manos. ¿Será que esta vez lo perdonan? «Has roto tu promesa 2 veces», lloró la oruga. «Perdóname», suplicó el renacuajo. «No he podido evitarlo. Yo no quería que me salieran manos. Solo te quiero a ti, mi maravilloso arco iris». «Y yo solo te quiero a ti, mi brillante perla negra. Te daré una última oportunidad», dijo la oruga. Pero estaba tan claro como que el mundo cambia que el renacuajo no podría cumplir su promesa. La siguiente vez que se encontraron, él no tenía cola. «Has roto tu promesa 3 veces y ahora, además, has roto mi corazón», gimió la oruga. «Pero tú eres mi maravilloso arco iris», dijo el renacuajo. «Sí, pero tú ya no eres mi brillante perla negra. Adiós». La oruga trepó sauce arriba llorando su pena hasta que por fin se durmió. Miren dónde se durmió la oruga. Y miren cómo ha cambiado todo el paisaje. Y ahí quedó el renacuajo. Una noche cálida, ella se despertó. El cielo había cambiado, los árboles habían cambiado, todo había cambiado, excepto el amor que tenía por el renacuajo. Aunque él hubiera roto su promesa, ella decidió perdonarle. Extendió sus alas y revoloteó en su búsqueda. Allí, donde el sauce casi besa el agua, había una rana sentada sobre una hoja de nenúfar. «Perdone», saludó la mariposa. «¿Ha visto usted a mi brillante Aún estaba diciendo perla cuando la rana dio un salto y se la comió de un bocado. Y esperó allí, recordando con cariño a su maravilloso arco iris y preguntándose a dónde habría ido. Este es un cuento entonces de Jane Willis y Tony Ross que nos implica un poco pensar en la multidisciplinariedad. A veces pensamos que la literatura únicamente puede abordarse desde lengua castellana, pero por supuesto, materias como ciencias naturales pueden abordar este texto para dar, digamos, algún viso del tema que vamos a dar. Por ejemplo, si desde ciencias naturales yo quiero trabajar la metamorfosis, este cuento perfectamente me puede servir como un texto introductorio. Y aunque yo no vaya a trabajar asuntos de lo literario, miren que lengua castellana desde la literatura me está brindando herramientas para yo apoyarme allí y establecer una clase para mis estudiantes. Ahora bien, si yo lo abordo, por ejemplo, desde lengua castellana, perfectamente puedo trabajar lo que tenga que trabajar allí, ya sean vocales, ya sea niveles de lectura, pero también puedo establecer vinculaciones con otras áreas, en este caso con ciencias naturales, incluso con ética, también podríamos hacerlo allí, con arte también. Allí vemos entonces que la pintura manifiesta una gran posibilidad de entender el texto y la vinculación que tiene con él. Entonces no dejamos con el texto de desarrollar el área propia, sea desde ciencias naturales, desde ética,
no dejamos de desarrollar el área principal, que es la nuestra, la que estamos tratando de entregarle a los estudiantes, pero también nos estamos apoyando en otras posibilidades o en otras ciencias, en otras áreas, para complementar nuestro ofrecimiento a los estudiantes de saber. Pasemos entonces a continuación a hablar de qué es entonces la integración curricular. Castañer y Trigo nos dice que la integración de distintas áreas curriculares y temas transversales, que eso es la integración curricular, y que a partir de la definición de aspectos claves en la educación, dejando de lado las disciplinas como eje centralizador. Eso es lo que nos ofrece Castañer y Trigo. Luego Pérez nos dice que la integración curricular es un proceso de integración, colaboración, interconexión de contenidos de varias disciplinas para abordar un aspecto de la cultura escolar, a través de un modelo de trabajo cooperativo de profesores que incide, a su vez, en la metodología, en la evaluación y en el clima general del centro. Más adelante vamos a ampliar un poco más esta definición. Y luego Valdés nos dice que la integración curricular es un conjunto de procesos orientados a la articulación de las disciplinas que nos permitan aprender la realidad como un todo y no como parcelaciones de esa realidad. Miremos entonces cómo puede un currículo integrado beneficiar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Efectivamente, la integración de un currículo nos permite movilizar conocimientos en los estudiantes, nos permite crear en ellos una motivación. También nos permite comparar, nos permite cuestionar. Esta movilización de conocimientos es muy importante en ese proceso de enseñanza y aprendizaje, y justamente un currículo integrado nos posibilita esa movilización. Luego también nos posibilita la integración del aprendizaje. Este es un ejemplo de un esquema de integración multidisciplinar. En el centro tenemos un tema específico, el sistema solar, y si quisiéramos apoyarnos en otras áreas, pues entonces iríamos a unas posibilidades desde las diferentes asignaturas o áreas que tenemos en la institución educativa. Entonces, si yo soy profesor de ciencias sociales, por ejemplo, y quiero apoyarme en matemáticas para realizar una clase con el sistema solar, pues simplemente puedo hacer un asunto de proporciones, ¿cierto? Entrar a comparar, por ejemplo, cuán grande es el Sol en comparación con los demás planetas que le rodean. Eso ya es un sistema comparativo de proporciones. No implica entonces unas operaciones matemáticas complejas, ni el abordaje en sí mismo de esa ciencia, pero sí nos va a ofrecer la posibilidad de establecer mayores relaciones con el sistema solar. Digamos, desde el lenguaje, yo puedo perfectamente establecer desde diferentes temas literarios un nuevo vocabulario técnico, incluso literario, es decir, que yo puedo abordar algunas novelas ficcionales, puedo abordar cuentos, o también puedo abordar documentación teórica, ensayos que me permitan entonces complementar la información sobre el sistema solar. Desde tecnología podemos entonces hacer experimentos con telescopios, incluso establecer la historia del telescopio, el funcionamiento del mismo. Es decir, las posibilidades son inagotables. Pero miren, mis queridos profesores, que si yo no establezco la relación de las proporciones de matemáticas, pero sigo trabajando lenguaje y sigo trabajando el asunto de la tecnología, pues entonces a mí no se me va a caer la planeación, porque el objetivo ya está claro y no tiene que ver con las proporciones matemáticas, sino con la identificación de planetas o con el establecimiento del tema como tal para que el estudiante lo aprenda. Entonces, si por ejemplo matemáticas yo no lo tomo en cuenta, igual las otras áreas me van a complementar mi situación de planeación. Entonces, dependiendo de lo que usted quiera, mi querido profesor, vas a tener las posibilidades de las diferentes ciencias. Este es simplemente un ejemplo. Usted puede tomar una, dos, tres o cuantas áreas interdisciplinares quiera abordar para su tema. Pero entonces, ¿cómo integrar desde lo multidisciplinar? Tenemos diferentes opciones. Aquí les presentamos dos. Ustedes entonces lo ideal sería que piensen en un tema o en un problema, que luego
se remitan a esa pregunta detonadora que les hemos planteado, que abarque también el contexto de los estudiantes de la institución educativa. Luego que nos pensemos en un escenario de integración, entonces aquí pensarnos en el área líder, la que nosotros estemos dictando, y luego pensarnos entonces en esas áreas transversales que podamos establecer. Y tenerlas en cuenta, esas áreas, tanto la principal o líder como las complementarias o transversales, dentro de la creación de las actividades que hagamos. Es decir, si yo voy a plantear una actividad con un tema transversal, con otra área transversal, y no la hago o no la planteo desde las actividades, es como si realmente no la estuviera haciendo, como si no estuviera tomando en cuenta la transversalización, como si estuviera haciendo un asunto solamente disciplinar. La idea es entonces establecer dentro de la creación de las actividades esas áreas transversales también, que dentro de lo que yo haga con los estudiantes sea evidente también que estoy abordando esas áreas transversales que me están apoyando al objetivo y a responder la pregunta que ya hemos planteado. Y, cómo no, seleccionar el DBA y los estándares que me van a apoyar tanto la creación de actividades como el establecimiento de la pregunta y el desarrollo del tema o el problema. Y por último, si se quiere llamar último, realmente esto tendría que ser transversal a todos estos otros contenidos. Uno puede estar diseñando la evaluación durante todo el proceso, establecer entonces esa evaluación formativa a través de una rúbrica si se quiere, o a través de diferentes actividades que ya lo hemos hablado en jornadas anteriores. Otra posibilidad casi parecida es establecer el tema al principio, luego la pregunta detonante, pero aquí ya entonces cambiamos estándares en el orden, lo cambiamos y aquí establecemos primero el estándar o el DBA y luego ya si entonces entramos a un esquema de integración, mire que ya aquí lo cambiamos y seleccionamos el área líder, luego creamos las actividades tomando en cuenta el área líder y las áreas transversales y siempre haciendo de la manera continua el diseño de la evaluación a través de una rúbrica o las diferentes actividades de evaluación formativa que les hemos compartido. Tenemos entonces aquí una muestra de una guía con integración multidisciplinar. Esta es una guía desarrollada por una de las docentes de la estrategia lenguaje. Aquí voy a ir al ejemplo para no extenderme mucho, voy a compartirles algunas actividades y no todo, pero entonces este es un planeador, o mejor dicho una guía para el estudiante muy transversal, muy transversal. La idea de este planeador es entonces establecer vocales, este es como el objetivo, establecer como el tema de las vocales, los grafemas y los dibujos a través de esta estrategia. Y la primera actividad es encerrar las vocales en un círculo rojo y los dibujos en un círculo verde. Entonces aquí ya estamos estableciendo la diferencia entre grafemas y dibujos y al mismo tiempo estamos reconociendo letras. Este es un asunto de lengua castellana netamente. Luego tenemos una segunda actividad en la que estamos haciendo la elaboración de esos grafemas, cómo se escriben y les damos una instrucción. Seguimos con lengua castellana, evidentemente. Aquí, sin embargo, de manera indirecta estamos tocando asuntos que tienen que ver con ciencias naturales, estableciendo de principio estos animalitos y estas frutitas y este contexto. Luego, en la actividad 3, les pedimos que piensen y respondan de forma oral las siguientes preguntas que tienen que ver con un animal en específico, que es los zorros o el zorro o los zorritos. ¿Por qué el zorro y los zorritos? Porque el texto que les vamos a proponer es un cuento que se llama Vaya apetito tiene el zorrito, que puede estar aquí en YouTube. Ustedes van a tener este material en sus correos electrónicos. Entonces, estamos hablando de un cuento. Normalmente cuando hablamos de cuento decimos, bueno, estamos trabajando lengua castellana. Por lo tanto, estas preguntas nos sirven como preguntas detonadoras o incluso de predicción para
establecer la lectura de Vaya Apetito tiene el zorrito. Ya estamos creando en los estudiantes una idea sobre más o menos de qué se va a tratar el texto. Y sin embargo, también hace parte de las ciencias naturales establecer entonces estas preguntas: ¿qué comen los zorros? ¿Dónde viven los zorros? Estamos hablando del hábitat, ¿cierto? Y los estamos entonces involucrando a ellos, preguntándoles si alguna vez han visto un zorro. Tenemos una cuarta actividad en la que ya no estamos hablando tanto desde los animales como tal, sino que también estamos integrando diferentes áreas. En este caso, podríamos hacer que después de la lectura tenemos, aquí lo dice, después de leer el cuento, tenemos unas preguntas para el español de comprensión de lectura. Pero ustedes pueden ver aquí que hay unas preguntas que implica cantidad. Entonces, ¿cuántos huevos encontró el zorrito? Esto implica entonces una suma. ¿Cuántos huevos se rompieron? Esto implica entonces una resta, ¿cierto? De los animales que ponen huevos, en general, es decir, los ovíparos, ¿cuál te gusta más? Entonces ya ellos nos tendrán que decir, por ejemplo, si la gallina, si nos dicen que el marrano, tenemos la posibilidad de entrar a debatir un poco sobre cuáles son los animales que ponen huevos, incluso desde la lengua castellana. Entonces miren que seguimos abordando la lengua castellana, pero adentrándonos un poco, apoyándonos un poco en otras áreas del conocimiento, en este caso en matemáticas, y seguimos también con ciencias naturales muy fuerte. Y planteemos, hay más actividades. Miremos acá por encimita, aquí tenemos un cubo que nos puede plantear una motricidad elaborando el cubo. Entonces aquí ya habría artística, por ejemplo. Aquí tenemos inglés, y aunque nosotros no les estamos evaluando inglés en esta actividad, sí los estamos relacionando. Seguimos con las vocales, aquí hay que poner las vocales que faltan, y por lo tanto estamos estableciendo nuevamente lengua castellana con relación a esta área de inglés. Entonces miren, mis queridos profesores, que efectivamente puede lograrse un asunto interdisciplinar de una manera pues clara en una de las guías. Esta es una guía, digamos, un poco más completa, no es lo que les estamos solicitando en su planeador, pero es un ejemplo. Queríamos mostrarles un ejemplo práctico de lo que podría ser una guía con integración multidisciplinar. Luego tenemos aquí lo que nos aboca en este momento, que es la creación de un planeador. Les queremos mostrar un poco un planeador que no implica tantas actividades ni áreas transversales como les presenté anteriormente en la guía. Este es un poco más sencillo. Aquí se evidencia entonces que nada más habrá un área transversal, que es el área de emprendimiento, y que se aborda desde un área principal, que es ética. En ese sentido, todas nuestras actividades tendrán que estar abocadas a responder la pregunta, a tratar de establecer este objetivo, y esto es lo que les vamos a proponer a los estudiantes para, digamos, hacer una evaluación formativa, que incluso los indicadores de desempeño pueden estar en nuestra rúbrica, que si estamos haciendo una rúbrica pueden ser parte de la rúbrica, porque en nuestros indicadores, recuerden, es importante también establecerlos desde las diferentes dimensiones del saber: saber conocer, saber hacer y saber ser. En este caso, el área principal generalmente tiene el saber conocer, lo cognoscitivo. Entonces aquí partimos de verbos cognoscitivos, como conoce las características de un buen líder. Esto ya es un verbo cognoscitivo. Pero también tenemos desde el hacer, miren, participa y trabaja en equipo. Trabajar en equipo ya es desde el ser. Entonces, respetando la opinión de los demás es desde el ser. Pero también es importante que las áreas transversales cuenten también con indicadores de desempeño. Aquí tenemos un ejemplo muy práctico sobre esto, y dentro de las actividades que se encuentran aquí vamos a evidenciar que efectivamente allí se plantean tanto el área principal, que es ética, como el área transversal, que es emprendimiento. Vamos a mirarlo acá de manera muy breve. Aquí tenemos la rúbrica. Tenemos entonces aquí las diferentes actividades que nos plantean este planeador, y aquí entonces nos va a plantear las diferentes posibilidades que tenemos para enfrentarnos a este tema
y tratar de responder la pregunta abordando las dos áreas, la principal y la transversal. Miremos entonces este ejercicio que queremos plantearles para que ustedes lo vayan pensando. No es necesario entonces, mis queridos profesores, esto no es una tarea, es una labor que se pide ustedes intenten hacer allí de manera autónoma, voluntaria, en la que les decimos que a través de este tema, que es industria alimentaria, creemos 3 actividades, una de inicio, una de desarrollo y una de cierre a partir del tema, pero que también tengamos siempre muy en cuenta el grado al que va al que iría esta planeación, ¿cierto? ¿Qué actividades entonces podríamos hacer que contengan un hilo conductor a través de iniciar con algo de lenguaje? Aquí podríamos establecer, por ejemplo, una lectura en voz alta, como lo vimos ahorita con la promesa del renacuajo. Podría ser también digamos, una elaboración de encuestas, que también tendría la posibilidad de caber acá. Unas instrucciones también. Entonces, incluso un conversatorio hace parte del lenguaje. Entonces, eso también es importante resaltarlo aquí. Dentro de las ciencias, el desarrollo, entonces vamos a desarrollar el concepto de industria alimentaria, qué implica la industria alimentaria, cuáles son los beneficios, hacer algunas actividades frente a ello, por ejemplo, la creación de los estudiantes a veces no se imaginan que el yogur dentro de la industria alimentaria implica el desarrollo de bacterias sanas para el organismo humano, y ellos a veces no lo comprenden. Podríamos perfectamente elaborar un yogur en nuestra clase y que los estudiantes evidentemente sepan, a través de pasar ese saber por el cuerpo, que esta industria alimentaria nos va a permitir entonces incluso un asunto de emprendimiento, si se quiere. Y en ese asunto trabajar también asuntos matemáticos. Dependiendo del grado podemos incluso trabajar asuntos exponenciales grandes, cómo se multiplican esas bacterias, y exponencialmente eso en qué cifra se traduce. Entonces hay una gran cantidad de posibilidades, mis queridos profesores. Este ejercicio es algo simplemente para que ustedes tengan en cuenta, y también tener siempre muy en cuenta que el área líder es la que va a establecer primero nuestra pregunta detonadora y luego el objetivo al que queremos llegar y a los criterios de desempeño a los que queremos llegar con los estudiantes. Los demás o las demás áreas son áreas de apoyo que nos van a ayudar a que estas actividades sean mucho más ricas y más multidisciplinares. ¿Cuál será entonces nuestra tarea para la asesoría in situ número 4? Ya hemos comentado que la tarea que hemos tenido pendiente ya desde hace un tiempito, que hemos tenido ahí con ustedes, ha sido la creación de un planeador teniendo en cuenta todas las orientaciones trabajadas durante las diferentes jornadas pedagógicas, ¿cierto? Y también sobre las diferentes asesorías in situ que hemos hecho. Entonces allí, antes de nuestra in situ, les solicitamos, yo les voy a compartir las fechas para estas asesorías tal como lo hemos hecho anteriormente, y antecitos de esa fecha que yo les manifieste, pues sería ideal que ustedes compartan con nosotros este planeador para poder hacer entonces la línea de salida, que es muy importante para la estrategia y para el programa. Y aquí van a encontrar entonces, se los voy a poner también en el correo electrónico, unas orientaciones muy sencillas de cómo vamos a elaborar ese planeador. Entonces aquí hay simplemente unas recomendaciones, unas orientaciones que les pueden ayudar bastante a la hora de enfrentarse a ese ejercicio de planeación. Es un documento claro, un documento que realmente está adecuado para que ustedes hagan ese ejercicio. Va a estar entonces adjunto con todos los materiales de esta sesión. Y esto sería todo, mis queridos profesores. Muchísimas gracias como siempre por su atención, por su disponibilidad, y nos estaremos viendo entonces próximamente en nuestras asesorías in situ número 4. Muchísimas gracias, que tengan un bonito día. Hasta luego.